Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, vamos a meditar San Lucas capítulo 1, versículo 1 al 23. Vamos a ver lo que hoy en la iglesia celebramos, que se llama la Natividad de la Santísima Virgen María. La Natividad es el cumpleaños de la Virgen. Esta parroquia lleva el patrocinio de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen embarazada. Y vamos a ver hoy con la Biblia cómo María, la Virgen, Apocalipsis la describe como una reina. San Lucas dice de ella que es bienaventurada porque escucha la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles dice que los apóstoles perseveraban en la oración. El mismo Dios, por obra, por palabras del ángel Gabriel, le dice que es la llena de gracia, la bendita entre las mujeres. El mismo Espíritu Santo dice que tan bendita es ella como el Hijo. Vamos a ver las palabras tan bonitas que dice la Biblia acerca de la Virgen María, para que ustedes y yo, los católicos, aprendamos a amar a nuestra Madre. Mucha gente piensa mal y habla incorrecto de la Virgen María. Hoy vamos a ver lo que enseña la Biblia acerca de la Virgen María. Fechas del cumpleaños no lo sabemos, fecha de nacimiento no lo tenemos en la Biblia. Lo que tenemos es que María es la Madre de Dios, María es la Madre del Salvador, y por eso es una mujer santa. Entre todas las mujeres lo llama la Biblia bendita. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, Esrón a Arán a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Bob engendró a Ruth, a Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia a Fat, Asab a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Jeconías, Jeconías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquim, Eliaquim a Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir con el Santísimo, con la palabra de Dios, a la oración de este día. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1. San Mateo 1:1 nos va a enseñar en este día quién es la Virgen María, por qué nosotros amamos a la Virgen María
¿Por qué hoy? Es más, ¿por qué en la iglesia le celebramos el cumpleaños a la Virgen María? ¿Sabía usted que hoy es el día del cumpleaños de la Virgen María? Natividad significa nacimiento. Y la iglesia le recuerda. Ahora, ¿por qué la iglesia ama y quiere a la Virgen María? ¿Por qué la iglesia resalta a la Santísima Virgen María? ¿Qué tendrá ella? ¿Quién fue la Virgen María? ¿Por qué si la Virgen María, siendo una mujer, y en el pueblo de Israel había varias mujeres, por qué la Iglesia Católica agarra algunas? Por ejemplo, María Magdalena, María la Madre de Cristo, a San Juan Bautista le celebra la Natividad. ¿Quiénes serán Virgen María, San Juan Bautista, que se celebra la Natividad? San Juan Bautista, Lucas 1:29, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice la Biblia de la Santísima Virgen María? ¿Por qué es importante? Vamos a buscar algunas citas bíblicas que nos van a ayudar. Mateo 1:23, por ahí comenzamos. San Mateo capítulo 1, versículo 23, enseña por qué nosotros los católicos debemos amar a la Virgen María. Oigan, ¿por qué será? Primero, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿cómo se va a llamar ese hijo? A ver, si el hijo es importante, ¿la mamá lo es? ¿Sí o no? Si el hijo es sobresaliente, ¿la mamá lo es? ¿Sí o no? Puede ser que el hijo sea malo. Puede ser que el hijo sea perezoso, portado mal. Entonces la mamá no resalta mucho. Pero si el hijo se convierte en alguien grande, en alguien extraordinario, dice la mamá, dice la Biblia, la mamá es esta. Dará a luz un hijo. Un hijo. Oigan, vamos a ver quién es el hijo. Y le pondrán por nombre ¿Cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Quién es el hijo? Que significa Dios con nosotros. A ver, si el hijo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, la mamá de ese Emmanuel, Dios con nosotros es importante, ¿sí o no? Por eso hoy en la iglesia le celebramos y le festejamos a la Santísima Virgen María el día de la Natividad. Porque es la madre de nuestro Señor, la madre de Jesucristo. Sabemos que era una virgen, sabemos que iba a dar a luz al Emmanuel. Versículo 18, sabemos quién es el hijo. Ahora, vamos a ver en el versículo 18, Mateo 1, 18, quién es la mamá. Presten atención. El hijo es el Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Por tanto, el hijo es Jesucristo, es Dios. Veamos quién es la mamá de ese niño. Vamos atrás, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Quién era Cristo? El Emmanuel, el Dios con nosotros. A ver, ¿cómo nació Jesucristo? María, su madre. ¿Cómo nació Jesucristo? María, su madre. A ver, si el niño era Cristo, ¿quién era la mamá? María, su madre. ¿Por qué lo quiero resaltar y lo quiero recalcar? Porque es que la Biblia le da importancia a la Santísima Virgen María. Sí. La Biblia resalta el valor grande que tiene la Virgen María. Sí, hasta el punto que ahí mismo en San Lucas capítulo 11, en el versículo 27, una mujer se levantó y llegó y dijo, a ver, bienaventurados los pechos que te amamantaron y el vientre que te creó Jesucristo. Y Jesús dijo, ya va, un momentico. Mi mamá no es bienaventurada porque me haya llevado en el vientre o me haya dado de comer teta. Mi mamá es bienaventurada porque un día escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. La Biblia resalta el valor de la Santísima Virgen María, no es porque sea una mujer,
No es porque sea un ser humano común y cualquiera, es porque ella escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Escuchen con atención Lucas 11:27. Mientras decía esto, una mujer de entre la gente gritó: ¿Qué gritó la mujer? Dichoso el vientre que te llevó. ¿Cuál fue el vientre que llevó a Jesús? El vientre de María. Y los pechos que te amamantaron. ¿Cuáles son los pechos que amamantaron a Jesús? Los de María. Por tanto, dice según la mujer que la Santísima Virgen María es bienaventurada porque le dio de comer y porque llevó al niño en el vientre. Y eso le dice, un momentico, raspado, cero, raspada, cero, así no es. ¿Quieren saber, según la Biblia, qué es una persona dichosa, bienaventurada, según la palabra de Dios? ¿Por qué María es bienaventurada? Pero él le dijo: Enseñanza de Jesús, óiganla. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La Virgen María es dichosa porque escuchó la palabra de Dios y La ponen en práctica. la puso en práctica. Entonces, según la Biblia, el honor, la gloria, la grandeza de la Santísima Virgen María no viene de que haya sido la madre de Cristo solamente. No viene de que haya sido la escogida solamente. ¿De qué viene? De que ella escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Por eso nosotros los católicos tenemos a la Santísima Virgen María como una reina, como la bienaventurada, como la bendita. No solamente porque fue la madre de Cristo. Cristo pudo tener cualquier mujer como madre. Dios pudo escoger a cualquier mujer. La gloria que Dios le da a María y la grandeza viene de que ella escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Creo que es San Mateo o San Lucas, ahí donde está, Lucas 1, por allá en el 54, a ver, Lucas 1, a ver si es en el 54, donde la Santísima Virgen María llega a decir algo muy bonito, muy hermoso, si no el 54 es el 48. Ha socorrido a sus 48. 48. Porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Miren lo que dice la Virgen María. Esto no lo saben los protestantes. Esta cita bíblica nunca se la vayan a leer a uno que no es católico. Porque si usted le lee San Lucas capítulo 1 versículo 48 a uno que no es católico, que es protestante, se queda con la boca abierta. Porque la Biblia va a decir que esa mujer que ellos no quieren, que ellos rechazan, que ellos desprecian, que se llama la Santísima Virgen María, dice ella con sus labios, y está escrito en el 48, desde ahora, oigan ustedes. Desde ahora me llamarán dichosa. ¿Quiénes? Todas las generaciones. ¿Quiénes van a llamar a María dichosa? Todas las generaciones. ¿Y por qué los protestantes no llaman a la Virgen María dichosa, bienaventurada? Si la Biblia dice que a esa mujer que fue escogida, que fue llamada por Dios, que es la madre del Señor, va a ser proclamada dichosa por todas las generaciones. ¿No les parece raro a ustedes que los protestantes no llamen a María dichosa? ¿O sí la llaman dichosa? No. ¿Cómo tratan ellos a la Virgen María? ¿Y su cuñada es católica? Evangélica. ¿Qué dicen los evangélicos de la Virgen María? Que tuvo muchos hijos, que es una mujer como todas. No, ya va. No lo que diga el pastor, no lo que diga un falso pastor o que repitan los protestantes. Es lo que enseña la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia?
desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. San Lucas capítulo 1 versículo 48 y San Lucas capítulo 11 versículo 27 dice que la Virgen María es bienaventurada no porque le dio de comer al niño, porque lo llevó en el vientre. Es bienaventurada porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Y San Mateo capítulo 1 versículo 23 que acabamos de leer enseña que esa mujer iba a dar a luz al Emmanuel. Y si usted retrocede en el versículo 18 de San Mateo capítulo 1 enseña que el nombre de esa mujer es María, la Virgen. Eso no lo saben los protestantes, tampoco se lo digan, porque si se lo dice les pasa lo de Kung Fu, andan confundidos. Ellos prefieren creerle al pastor que inventa cualquier ocurrencia de la Virgen María y no a la palabra de Dios que enseña que lo que realmente Dios nos dio, Dios nos enseñó. Miren, vamos al Apocalipsis del apóstol San Juan, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Miren cómo se describía la figura de la Virgen María, hoy que celebramos la Natividad. Cómo se muestra la Santísima Virgen María, la manera que ustedes y yo, una imagen, una fotografía de la Virgen María, cuando le digan, ¿por qué ustedes tienen una imagen de la Virgen María con una corona? ¿Por qué tienen a una imagen de la Virgen María embarazada? ¿Por qué tienen imagen? Porque la Biblia, el apóstol San Juan nos muestra en el capítulo 12 la imagen de la Virgen María. Véanla, obsérvenla, para que no les pase lo de Kung Fu y no se dejen engañar. Escuchen. Una gran señal apareció en el cielo. Escuchen cuál fue la señal que apareció en el cielo, oído al tambor. Una mujer. ¿Cuál es la señal? Una mujer. Una mujer. Características de la mujer, oigan. Vestida del sol. ¿Cómo es el vestido de la mujer? Vestida del sol. Vestida de sol. ¿Qué más? Con la luna bajo sus pies. Con la luna bajo los pies significa que está en la tierra o en el cielo. ¿Dónde está la luna? Y si la tiene bajo los pies, ¿dónde está ella? En el cielo. Por eso decimos en la iglesia que María fue asunta al cielo. Con la luna bajo los pies, escuchen. Y una corona de 12 estrellas. Las coronas, la corona de 12 estrellas, ¿dónde están las estrellas? En el cielo. Nos está mostrando una señal de una mujer vestida de sol del cielo, con la luna bajo los pies del cielo, con una corona de 12 estrellas del cielo. Escuchen. En la cabeza. Entonces, según la tradición bíblica, la Santísima Virgen María es llamada reina. La Santísima Virgen María está vestida de sol, es decir, de pureza. El sol, la candela, es lo que purifica, lo que limpia, de pureza, de grandeza. Y con la luna bajo los pies que está asunta al cielo. Por eso en la iglesia usted verá a la Virgen María con una corona, verá a la Virgen María con la luna bajo los pies y verá a la Virgen María en todo momento. Con una corona de 12 estrellas está en la cabeza. Estaba encinta. Estaba encinta. Y gritaba con los dolores de parto y las angustias de dar a luz. Otra señal apareció en el cielo. Un dragón color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4, oigan. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer. El dragón se puso delante de la mujer. Escuchen, escuchen. En trance de dar a luz, para devorar al hijo, tan pronto como le diera a luz. Cuando naciera el niño, iba a acabarlo. El diablo querrá siempre acabar a Cristo y las cosas de Dios. Ella dio a luz. Vamos a ver si era María, porque los protestantes dicen
esa no es la Virgen María, los curas mienten, no es María. Un momentico. Si la Biblia enseña que el niño es Cristo, significa que la mujer es la Virgen María. Si la Biblia no enseña que el niño sea Cristo, entonces los curas están mintiendo diciendo que esa mujer es la Virgen María. Vamos a ver quién era el niño. Como dicen en el llano, por el becerro se agarra la vaca. Por el niño conocemos la mamá. Oigan. Ella dio a luz un hijo varón. ¿Cuántos hijos dio a luz la mujer? Un hijo varón. ¿Y el hijo era? Varón. Varón. Miren las características. Por eso, cuando se lee la Biblia hay que hacer los paralelos, compararla. Mateo capítulo 1, versículo 23 llegó a decir: dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 llega a decir: ella dio a luz un hijo, y un hijo varón. Miren la relación. Los protestantes dicen María tuvo más hijos. Eso no es bíblico. La Biblia sí enseña que tuvo uno. La mujer dio a luz un hijo y era varón. Oigan. El que debía regir a todas las naciones con una vara de hierro. ¿Quién es el niño que va a regir a las naciones con vara de hierro? Jesucristo. ¿No creen que es Cristo? Miren dónde fue llevado. El hijo fue arrebatado hacia Dios. ¿A dónde fue arrebatado? Hacia Dios. ¿Y hacia quién más? Y a su trono. Entonces el niño tiene un trono al lado de Dios. Es un hijo varón que va a gobernar las naciones con cetro de hierro. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y si el niño es Jesucristo, ¿quién es la mamá? María. Y por eso el Apocalipsis la presenta como una reina vestida de sol, con la luna bajo los pies y una corona de 12 estrellas. Es lo que hoy celebramos en la iglesia. El cumpleaños, la celebración del nacimiento de la reina del cielo. Y si no quiere creer que es una reina, leamos San Lucas capítulo 1, versículo 26 y siguiente. En el versículo 28 está, desde el 26, para que veamos cómo el mismo San Lucas nos describe a la Santísima Virgen María, la cual hoy celebramos su natividad. Lucas 1:26. María es una reina. Oigan. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen, prometida de un hombre descendiente de David. Miren lo que viene, paren la oreja. Llamado José. La virgen se llamaba María. ¿Qué versículo es ese? 27. Versículo 27, Lucas 1:27. Los protestantes preguntan: ¿por qué los católicos dicen Virgen María? La Biblia responde, Lucas 1:27. ¿Qué dice? La virgen se llamaba María. A los protestantes se les responde con la Biblia. Le decimos a María, Virgen María, porque San Lucas capítulo 1, versículo 27 dice que la Virgen se llamaba María. Por eso ustedes y yo en la Iglesia Católica decimos Virgen María. Y los protestantes que son desobedientes, ¿cómo le dicen? María, hermana María, amiga María, paisana María. Ah, sin vergüenza. ¿Ve que no leen la Biblia? La Biblia dice que a esa mujer se le llama Virgen María, Lucas 1:27. Y los protestantes dicen, a ella la llamamos hermana María. ¿Qué cuento de hermana María? Eso no es bíblico. Eso está en la mente de los protestantes y los pastores que le metieron ese chip de repetir como el loro, María, 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 hermana María, hermana María. Cuando usted escucha a alguien decir hermana María, María, la Madre de Cristo, y no le digan Virgen María, dígale usted, no ha leído San Lucas capítulo 1, versículo 27. La Virgen se llamaba María. Oigan. Entró donde ella estaba y le dijo:
¿Por qué en la iglesia decimos que María es una reina? Aparte de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Porque Lucas 1, 28, miren lo que dice. El ángel le dijo de parte de Dios. Alégrate. ¿Qué le dijo? Alégrate. Alégrate. El saludo de salve. Alégrate. ¿Cómo comenzamos el Ave María nosotros? Dios te salve María. Cuando un protestante escucha esto dice, pobrecita la hermana María, estaba condenada. ¿Por qué? Porque ustedes los católicos dicen, Dios te salve María. El Dios te salve María no significa que está condenada. El Dios te salve María era el saludo que se le daba a la realeza. El salve era para el rey, para los emperadores, para la gente más importante. Y cuando el ángel se le presenta a la Virgen María, el saludo que le da es Dios te salve María. En español, en resumen, el ángel reconoció de parte de Dios que la Santísima Virgen María era una reina. Y por eso nosotros la tenemos como reina. Dios te salve María. ¿Qué más le dijo? Llena de gracia. Llena de gracia significa sin pecado, pura. Por eso Apocalipsis 12 dice vestida de sol. Vestida de sol. La llena de gracia era que Dios la preservó de toda mancha de pecado. ¿Por qué? Porque en ella iba a estar el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no tuvo pecado, por eso la mamá no lo podía contagiar. Y cuando llega a decir a aquella mujer en Lucas 11, 27 por allá, dichosa los senos que te amamantaron, el vientre que te crió, Jesús le dijo, no, bienaventurado es mi mamá, porque escuchó la palabra de Dios. Era una reina, estaba llena de gracia, sin pecado. Oigan, llena de gracia. A ver, ¿quién acompaña a la Santísima Virgen María? ¿Quién está con la Santísima Virgen María? Óiganlo. El Señor está contigo. ¿Quién está con María? El Señor. El Señor. ¿Y quién es el Señor? Dios. Ahora, yo no sé dónde se irán a esconder los protestantes el día que se cumpla Mateo capítulo 25, versículo 31. Yo no sé dónde se van a esconder. Mateo capítulo 25, versículo 31, nos va a enseñar que el día del juicio, cuando Cristo venga, eso lo leen en la casa. Cuando venga Jesucristo con sus ángeles, se sentarán todos y va a juzgar a los buenos y a los malos. Cuando se encuentre una parranda de gente grosera, altanera, que ofendió a la mamá, cuando se encuentra a todos los protestantes que decían, hermana María, María tuvo más hijos, María una mujer cualquiera, ¿qué creen ustedes? ¿Que Cristo le va a decir, bravo, predicaron la palabra, ofendieron a mi madre, tome tu premio, toma tu... No, si a usted le ofende la mamá, ¿cómo se siente? ¿No se molesta? ¿No se pone bravito? ¿Sí? Aunque esté muerta, la mamá es la mamá, ¿sí o no? Y estos grandísimos sinvergüenzas que andan hablando peste, diciendo tonterías, dice la Biblia, el Señor está con María. En español, el que se mete con la Virgen María se mete con el Señor. Y ellos hablan, dicen pamplinadas y comentan y nadie les dice nada. Y si hay alguno aquí que se pone bravo, y los católicos ponen bravo, pero el día en que vayan a entregarle cuenta, el Señor los va a llamar a capítulo. El Señor está contigo. Versículo 42, eso es lo que Dios piensa. Lo que piensa el Espíritu Santo de la Virgen María. Versículo, ahí mismo, Lucas capítulo 1, versículo 42. Estábamos en el 28, vamos al 42. Para que ustedes se den cuenta lo que las Sagradas Escrituras enseñan de la Santísima Virgen María
y para que no nos pase lo de Kung Fu y andemos engañados. Lucas 1:42. Oído al tambor y paren la oreja. Y dijo, alzando la voz, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y dijo, levantando la voz, ¿qué dijo? bendita tú entre las mujeres. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo por labios de Isabel dice? Bendita tú entre las mujeres. María es una mujer bendita, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Pregúntele usted a un protestante. Hoy celebramos el cumpleaños, la natividad de la Virgen María. Que usted le diga a la Virgen María, bendita entre las mujeres, ¿cómo se ponen ellos? Se molestan, no leen la Biblia, leen lo que les manda, leen lo que les conviene. ¿Por qué no han venido a hablar aquí? En estos días pasaba uno por ahí y gritaba, cura, Judas traidor. Padre, que están gritándole esto. ¿Por qué no viene para acá? Deje de estar gritando, yo le presto el micrófono. Muéstreme en la Biblia donde dice la Biblia, la palabra que María no es una mujer bendita. ¿Dónde dice la palabra que María es una mujer cualquiera, que es como todas? El Espíritu Santo por labios de Isabel llega a decir, bendita tú eres entre todas las mujeres. Óiganlo de nuevo, Lucas 1:42. Y dijo alzando la voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y hace una comparación. Tan bendita es la mamá, bendita tú entre las mujeres, como bendito es el hijo. Entonces los protestantes dicen, agarramos el fruto que es Cristo y desechamos el árbol que es la Virgen María. Agarramos a Cristo que es nuestro Señor y la mamá la botamos a un lado. Y dice la palabra de Dios por labios del ángel que María es una mujer bendita entre todas las mujeres y tan bendita es ella como lo es su hijo. Para terminar, volvamos al Evangelio, San Mateo, capítulo 1, en el versículo 18, para meditar un poquito después de la genealogía, para que ustedes y yo veamos un poquito lo que enseña la Biblia en San Mateo 1:18 de la Virgen María. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Cómo nació Jesús? A ver, oído al tambor, paren la oreja. María, su madre, ¿Quién es la mamá de Jesús? María. Por eso decimos en la iglesia que María es la madre del Señor, la madre de Jesús, la madre de Dios. María, su madre, estaba desposada con José. estaba comprometida con José, pero eso no es como hoy día. Hoy día el muchacho conoce a la muchacha y de una vez se van a vivir juntos. ¿Sí o no? Aquí no, pero en otro lado, cerquita por aquí. Conocieron los novios y ya están loquitos por irse a vivir juntos. Y después están loquitos por dejarse porque no se aguantan. Y la situación del país peor todavía. María, su madre, estaba comprometida con José. Y antes de que vivieran juntos, ¿qué pasó? Se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo. Quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que tomó a la Santísima Virgen María como esposa. Fue el Espíritu Santo que tomó a la Santísima Virgen María para que de ella naciera Cristo. Escuchen. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en secreto. José dijo, hasta aquí llegamos, María, ya no vamos a seguir, me voy a ir. José tenía varias opciones. La primera opción era denunciar a María y decir, yo me casé con María, María quedó embarazada, ¿y qué hacían con María? La apedreaban. José podía decir, me voy de aquí y no darle explicaciones, era la opción que estaba tomando, y decirle, chao María, usted quedó embarazada, ya no la quiero ver más, no le diré a nadie, pero usted también cállese. Agarrar en la noche e irse, eso significa dejarla. O José podía decir,
María, me fallaste, quedaste embarazada, pero yo no voy a pasar pena. Yo voy a tomar a tu hijo y lo voy a hacer mi hijo. O José podría haber engendrado también, podría haber tenido relaciones con María y no poder haber engendrado, buscar a otro hombre y decirle, mire, embarázame a la mujer que yo necesito tener un hijo, pero ese hijo va a ser mío, no suyo. ¿Tenían las opciones José? ¿Y José qué pensó? Dejarla en secreto. No iba a criar el niño ajeno, no la iba a apedrear. Mientras que pensaba en estas cosas, estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, ¿qué le dijo? José, hijo de David, no tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque significa salvador de los pecados. José hizo lo que le había dicho el ángel. Hoy que recordamos la natividad de la Santísima Virgen María, ustedes y yo debemos recordar la importancia de la Virgen María. Y termino con una cita bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Si no es el 14, es el 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Para que ustedes y yo veamos lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña nuestro Señor. Versículo 14, escuchen. Esta cita bíblica tampoco la lean a los protestantes, porque ellos no saben que después de la muerte de Cristo, después de la muerte del Señor, la iglesia continuó, y la iglesia que continuó tenía, por ejemplo, usted lee 2.46, Hechos 2.46, tenía la Eucaristía. Lee Hechos 1.15, la iglesia tenía a la Virgen María. Cosa que ellos no tienen y no la aprecian, pues no la valoran porque no leen la Biblia. Miren cómo dice. Todos ellos hacían constantemente oración. La comunidad cristiana hacía oración. ¿Qué más hacía? En común con las mujeres. Se acompañaba con las mujeres. Ahora, ustedes van a ver que la única iglesia que está haciendo caso a la Biblia es la Iglesia Católica. Porque habían muchas mujeres como ustedes. Pero en medio de las mujeres había una que era muy importante. ¿Cómo se llamaba? Con María, la madre de Jesús. ¿Cómo se llamaba la mujer que acompañó a la iglesia primitiva? Con María, la madre de Jesús. La Virgen María, que era la madre de Jesús. Por eso hoy, después de 2000 años, la Iglesia Católica todavía sigue acompañada con María, la madre de Jesús. Y hoy recordamos su cumpleaños, su natividad, es decir, el día de su nacimiento. Y en la iglesia la tenemos y en la iglesia la recordamos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Nos colocamos de rodillas. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Vamos a pedirle a Dios que por intercesión de la Virgen María bendiga a todas nuestras madres. Hoy la palabra de Dios dice que José tenía en su mente el deseo de dejar a María. Se iba a ir del hogar. Vamos a orar en este día de manera especial por todas las mujeres que han quedado solas criando a sus hijos, que han sido abandonadas. Vamos a pedirle al Señor por todas las mujeres que se han quedado como madres y han hecho el papel de padres, han hecho el papel de cuidar a sus hijos porque sus esposos se han ido, nunca pensaron en ellos. Pidamos a Dios por todos los padres también irresponsables, que se quieren ir, que no quieren reconocer a sus hijos, que por miedo se van del hogar. Si conoces a alguno en los comentarios, vamos a colocarlo.
Vamos a pedir a Dios por todos los niños que van a nacer, por todos los niños que vienen en camino. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a todos los niños que ya nacieron de nuestros hogares, para que Dios Todopoderoso les bendiga, para que Dios bendiga a nuestras familias. Pidámosle al Señor que con su gracia nos bendiga en este día. Nos preparamos para recibir la bendición. Bendito, bendito.